Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Tenemos más o menos 30 minutos, lo que habitualmente, para recorrer algunos de los temas, los trazos más gruesos que hemos encontrado en la semana en el sector agropecuario. Uno de los temas ha sido, evidentemente, el empezar a terminar prácticamente la campaña de cosecha fina con muchas dificultades. El año pasado, recuerdo, muchos campos quedaron sin sembrar porque no había agua, y este año muchos campos quedaron sin sembrar porque todavía no sabemos qué va a pasar con el cierre de la campaña de la gruesa. En algunos lugares el maíz no se pudo levantar y la soja tampoco, así que el campo no está disponible. También hay que pensar en lo que tiene que ver con el financiamiento, sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires y en las zonas menos centrales ha habido una dificultad muy importante, que es, si bien se ha podido cosechar, hubo que pagar deudas anteriores. Entonces, ¿cómo está el productor? Con necesidad de financiamiento. Un financiamiento que hoy no está sencillo de conseguirlo sin hipotecar un futuro en el cual uno no sabe exactamente cómo vienen las cosas. Si uno piensa en los mercados y sobre todo en los futuros, los precios están en baja, estamos en un mercado climático, no sabemos lo que va a pasar, pero evidentemente la incertidumbre no es una buena cementera sobre la cual echar la semilla de la próxima campaña. En eso más o menos estamos. El asunto será ver entonces qué es lo que resulta para la próxima campaña y en qué condiciones se va a poder hacer. Así estamos con Armando Casalins de Argentrigo y también con Marcelo Magrech de Banco Galicia para hablar sobre temas importantes. Así que, Casalins, ¿cómo estamos con el tema del trigo? El tema del trigo está complicado, digamos, porque hay zonas donde evidentemente lo que vos dijiste recién no se puede sembrar porque todavía hay en muchos agua y en otros no se puede levantar ni el maíz y en la soja prácticamente se ha levantado toda, queda muy poquito por levantar. Pero esos maíces de segunda y están todavía en pie y no han dejado espacio para poder trabajar. Con lo cual yo creo que la estimación de la siembra va a caer, porque ya las ventanas que tenemos se están agotando en 20 días, no más de ahí, 25 días como un exceso. En la medida que sigan con estos problemas climáticos, yo creo que no vamos a llegar a las 4 millones de hectáreas que creíamos que iban a estar, porque la intención estuvo en su momento. Las intenciones y las ganas. El asunto es cómo está la cartera, Marcelo. Nos preocupa sobre todo cómo están los productores, cómo han salido del temporal de los 2 o 3 años pasados que se estuvo tan escaso con la rentabilidad. Te diría que los productores están en un año con una buena cosecha en general, sacando estos problemas que tenés puntualmente en zonas donde no se ha podido levantar, donde hay ciertos retrasos. Pero en general ha sido una buena cosecha, una buena campaña. Nosotros terminamos en julio, digamos, nuestro ciclo, con un gran vencimiento de nuestra tarjeta de crédito, y la cancelación de la misma fue buena. El tema son qué haces a futuro, ¿no? El productor agropecuario ya de por sí tiene ese optimismo que lo lleva a ser pujante, que está pensando en que la próxima campaña siempre va a ser mejor que la anterior, con lo cual está pensando cómo llegar a producir en esta próxima campaña y cómo utilizar las herramientas financieras. Y la realidad es que en los últimos años ha evolucionado mucho en el manejo de estas herramientas. Y yo siempre doy el ejemplo que vos el destornillador lo tenés que usar para destornillar y no para martillar, porque para martillar existe un martillo. Las herramientas financieras son muy específicas y hay que saberlas usar. Estos son años donde, como vos bien decís, en ciertos casos la rentabilidad es menor, con lo cual hay que manejar muy bien cuáles son esas herramientas y utilizarlas pensando en, sin duda, la futura producción, sin duda la perspectiva de un tipo de cambio. Entonces, las herramientas existen, están y van a seguir estando en el mercado. El tema es utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de producción, buscando el vencimiento de acuerdo a cada ciclo productivo. Armando, hablando del financiamiento, hay dos caras en la cosecha. Una cosa es sembrar y otra cosa es ponerle la tecnología para conseguir los rendimientos. Eso es inversión, eso es plata. ¿Qué tipo de campaña fina imaginás que tenemos? Y lo que pasa es que
tenemos dos factores. Una, digamos, la imposibilidad de sembrar, ¿verdad? Y no llegar a los niveles que uno quiere. Pero lo otro, que tampoco incentiva demasiado, son los precios futuros del trigo, que vienen cayendo en forma importante. De manera que no hay un incentivo muy grande a ponerle demasiada tecnología. Esto, sumado a todas las restricciones de la comercialización, hace que no sea demasiado atractivo nada en este tipo de cultivo. Cuando uno mira, qué sé yo, el sudeste, por ejemplo, que está con 1 millón y pico, depende de la estimación que uno quiera, de toneladas de trigo, que el productor no puede vender, porque Necochea no tiene barcos a la carga, porque no hay molinos en la zona, y está ahí y no sabe qué hacer con el trigo. Tampoco sabe qué hacer con el maíz, porque le ocurre lo mismo. Sí, sí. No tiene feedlot, no tiene fábricas de biocombustible, no tiene barcos a la carga. Y eso es todo un problema, digamos, para incentivar que el productor invierta en tecnología en el cultivo, ¿no? Hablábamos cada vez que se habla de cosecha, Marcelo, pensamos en la soja, porque es el único mercado más o menos abierto que tenemos, más o menos transparente, saber qué tenemos de futuro. Si bien hoy estamos un poco asustados porque los precios de futuro no están acompañando, siempre digo no están acompañando teniendo en cuenta que hay que restarle el 35% de retenciones, ¿no? Que en el corto plazo eso no se va a cambiar. Con lo cual, ¿cómo ves el financiamiento? ¿Con qué campaña? ¿Qué tipo de empresa? No, digamos, hay financiamiento para todo tipo de empresa. Sin duda que, como vos bien decís, el volumen máximo es el de la soja. Entonces, es lógico que te vayas a una financiación a fin de la soja, salvo en raras excepciones o quizás en economías regionales que no pueden hacer soja, el resto está todo volcado en la soja con los problemas en cuanto a la sustentabilidad que eso trae para mantener un sano equilibrio, no solo en lo agronómico, sino, te diría que en lo social y en lo económico, en las tres patas que tiene que tener la sustentabilidad. Ahora, herramientas para financiar el trigo existen porque es la misma herramienta y irás al ciclo del trigo, como hay herramientas también sin duda para financiar la ganadería o el sector lácteo. El tema es que toda la financiación se basa en pesos, el costo del dinero en pesos tiene una contrapartida que son los depósitos que están en el sistema funcionando, porque el sistema financiero, para que lo entienda clarísimamente el productor agropecuario, los depósitos son al sistema financiero lo mismo que la semilla de la agricultura. Si no están los depósitos es muy difícil que después pueda existir el préstamo. Entonces, que circule poco dinero, que haya poca comercialización, atenta contra las bajas de tasas. Cuanto más dinero tenés en el sistema financiero, cuanto más dinero duerme en los bancos todas las noches, es mayor la capacidad prestable y baja el costo del dinero. Entonces, es un círculo, te diría, virtuoso, que haya una mayor comercialización, que se abran más los mercados, que se pueda comercializar el trigo, que se pueda comercializar el maíz y por supuesto que la soja, porque eso genera y retroalimenta un sistema para poder otorgar una oferta de créditos con condiciones cada día mejores. Hoy las condiciones son buenas condiciones y están no solo el financiamiento bancario, sino también existen otros financiamientos comerciales, pero hoy no hay una escasez de financiamiento. Hoy hay liquidez en el sistema como para afrontar la próxima campaña a un costo razonable de la misma, utilizando diferentes herramientas. La tarjeta es una herramienta de muy fácil utilización porque el productor está con el crédito en su bolsillo, es muy fácil de operar y es eficiente. Y después hay una cantidad de préstamos financieros y por supuesto descuento de cheques y demás como para poder terminar de financiar. Y existen también afortunadamente líneas como para poder financiar bienes de capital. Porque vos hablabas del paquete tecnológico y el paquete tecnológico no es solo agroquímicos y fertilizantes o fitosanitarios, sino el tema de la maquinaria también es un tema clave para hacer las cosas bien y cada día más eficiente. El productor argentino es eficiente y sigue apuntando a esa eficiencia.
pero hay que seguir invirtiendo todos los años. Invertir todos los años significa, sobre todo en la producción agropecuaria, alimentos y también generar divisas que son la entrada para que el país genere además otro tipo de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la contención social y una economía un poco más grande que nos abarque a todos. Por eso la preocupación, cuánto volumen, cuánto vamos a tener, cuánto para comer, cuánto para exportar. De todo esto seguiremos hablando a la vueltita de estos comerciales. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Uno de los temas que se ha venido adentrando en la semana, si bien, digamos, todos los que estamos en el tema agropecuario, hace mucho que venimos observando las dificultades que la ganadería blanca, la ganadería de leche, viene sufriendo en los últimos tiempos, hemos visto que cada vez es más tortuosa la evolución, y esa evolución tortuosa hace que, ante la incertidumbre y la falta de rentabilidad, las producciones se agranden. ¿Esto qué significa? Que cada vez tenemos empresas más grandes, cada vez tenemos menos demanda de mano de obra por superficie, y eso es una gran preocupación, porque mantenemos la cantidad de leche que se produce, pero cada vez tenemos menos demanda, y eso es una problemática para el municipio, para la sociedad en general, y también para las arcas del Estado. Julio Aymar es el coordinador de la Mesa Nacional de Productores Lecheros. Integrante de la Mesa Nacional de la y mesa. Presidente de la Cámara Lechera del Abasto Sur. Bueno, y ha habido reuniones con la Administración Nacional de los Tamberos, y ¿qué respuesta les han dado? La reunión fue este lunes, donde nos citaron el Ministro de Economía, Axel Kicillof, para que en conjunto con el Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y sus colaboradores inmediatos, los secretarios de Agricultura y secretarios de Comercio Interior, Exterior, llevaron a cabo una reunión que fue en base a las protestas y propuestas que venimos haciendo desde hace tiempo, y que con la última asamblea que celebramos en Sunchales, con la participación de jefes comunales, intendentes, ministros de la producción de las provincias de Santa Fe y sus colaboradores, junto a Córdoba y Buenos Aires, se llegará a concretar esta reunión, porque evidentemente no nos están haciendo caso o no le están dando respuesta a nuestro reclamo, para escuchar a ver qué tenían para ofrecer dentro de todo lo que nosotros venimos proponiendo. Uh-huh. Esta reunión fue el lunes a las 10 de la mañana, que en realidad estuvieron bastante mal porque empezaron como a las 11. El ministro Axel Kicillof abrió la reunión con una charla de unos 50 minutos para después seguir con el ministro Casamiquela, porque por problemas de agenda se tuvo que retirar. Uh-huh. Y fue para decirnos que tenían alguna línea de crédito con alguna tasa subsidiada, pero cuyos detalles recién nos los van a poder dar ahora este lunes o martes de la semana próxima. Uh-huh. ¿No es como decir, se me está lloviendo la casa y te dicen, tengo unos martillos. Claro, es como decir, como le dijimos nosotros ahí. Nosotros venimos acá con algunos productores haciendo 1.600 kilómetros para que nos digan que nos van a dar el lunes o martes algún delineamiento acerca de la línea de crédito, y por otro lado hacer una agenda de trabajo que hace más de 2 años que nosotros estamos pidiendo para tratar los temas que hacen a las modificaciones estructurales, porque el problema de la lechería ya hace rato que se viene arrastrando, la producción no avanza, y el hecho concreto es que en la campaña de 98-99 hemos producido 10.400 millones de litros y hoy en día vamos a producir igual o un poco menos. Quiere decir que esta década para nosotros no fue nada ganada, sino, como la llamo yo, estrellada. Igual de cualquier manera forme una comisión. Claro, es decir, vamos a tener que formar una comisión reducida, porque es evidente que en estado asambleario no se pueden establecer acciones y medidas, de manera tal de conducir a algún tipo de problema, a algún tipo de solución para los problemas estructurales, cuando en realidad tenemos que tratar. De problemas estructurales, bueno, ahí quiero hacer una diferencia.
Nosotros tenemos una coyuntura que es la que siempre estamos trabajando en hechos, donde se manifiesta un ciclo vicioso en la lechería, aumenta la oferta de leche, baja la producción de leche, aumentan los precios, vuelve a aumentar la producción de leche. Queremos romper con eso, porque evidentemente el país no tiene ningún plan de negocio establecido, donde la industria privada tendría que llevar a cabo eso con las medidas y el correlato de las mismas a cargo del Estado o del gobierno, y nosotros queremos de una vez por todas definir esa lechería viable, porque el país ya sí o sí, la solución está en que tenemos que ser exportadores de leche. Nosotros somos sedentarios en la producción de arriba de un 25 o un 30% de lo que consume internamente el país y necesita. El país con 40 millones de habitantes necesita una producción anual de 8.000 millones de litros, porque estamos entre 200 y 210 litros equivalente de leche de consumo por habitante, y por lo tanto lo demás sí o sí tenemos que exportarlo, porque si no se inunda el mercado interno, los precios bajan, vuelve a tener el productor una caída de rentabilidad, y eso hace a medidas de que, de una vez por todas, si el país es exportador no puede tener un registro de operadores donde las operaciones lácteas estén condicionados a el humor del funcionario de turno que controla eso, como no nos me pasó. habló de crédito todavía. Todavía no. El crédito para el productor tambero, para que le cure el financiamiento, primero tiene que tener rentabilidad, porque si no los créditos, ¿para qué los va a tomar si no les puede pagar? Esto se lo explicamos al ministro, dijimos, mire, para tener un crédito y así nos den el crédito a tasa cero, tenemos 60 o 70 meses para devolverlo en las condiciones actuales. Nosotros creemos que la tasa tiene que ser blanda, pero una vez que tengamos rentabilidad. Aseguremos que el productor tengamos rentabilidad, para lo cual corrijamos la distorsión que existe en la cadena. ¿Cómo puede ser que un productor esté ganando entre 2,80 pesos y 3,05 pesos el litro y usted en la góndola no consigue un litro de leche en menos de 8 pesos? Esto le está demostrando que usted tiene entre la distribución y el comercio que hacen lo que se les ocurre. Y ustedes, con la manifestación del precio cuidado, lo que hacen es asegurarle la ganancia al tipo que vende la leche con un proceso sencillo. Está a punto tal que toda la vida la leche en sachet no tenía más una carga de más del 5 al 7%, y hoy en día está teniendo entre el 20 y el 30%. Y ni hablar de los quesos, que tienen una carga y un beneficio tributario de arriba del 100% y 120%. Bueno, lamentablemente se llevó a cargo un estudio de competitividad en su momento que quedó cajoneado, porque cuando se fue Guillermo Moreno, vaya a saber dónde lo dejó eso, y hoy quien está a cargo de la Secretaría de Comercio fue en su momento el secretario de Competitividad, y por consecuencia queremos saber esto, ponerlo sobre la mesa y corregir de una vez por todas estas distorsiones, porque lo que pagan los platos son las dos puntas de la cadena, por un lado el productor y por otro lado el consumidor. La plata está en la cadena, hay que distribuirla como corresponde. Siempre se piensa que la vaca está ahí y la vaca da leche y listo, ya está, digamos, hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, esta lechería de altísima producción demanda altísima tecnología. El lechero es un gran ganadero, porque cada tambo es una cabaña, y además es un gran agricultor, con lo cual la tecnología es vital. Hoy estamos transitando Palermo, se abrió el jueves pasado, y en el marco de Palermo están los premios CITA, los premios de la tecnología. Y tenemos acá gente de CITA. Contame un poco cuáles van a ser los principales premios que se van a otorgar y el objetivo de este trabajo. Bueno, Walter, antes que nada, gracias por invitarnos. Y bueno, este martes vamos a entregar la 11ª edición de los premios CITA. Los premios CITA, como bien dijiste vos, se entregan en innovación en tecnología agropecuaria. Surgieron allá por el 2001, en plena crisis, donde la revista Chacra, junto con la CAFMA, que es la Cámara de Fabricantes, más la Sociedad Rural, decidieron crear este premio para fomentar y para estimular aquel innovador agropecuario que bien sabemos que existe en nuestro país y que está al nivel de la tecnología mundial. Por ahí faltan los insumos o ciertas cosas, pero la avidez y la picarez para sumar algún implemento, alguna máquina sembradora, las máquinas de siembra directa son únicas en el mundo, es un trabajo artesanal increíble. Así que bueno, nosotros decidimos premiar eso y a lo largo ya de 11 ediciones el premio ha ido cambiando un poco. Antes se hacía de forma bienal, cada 2 años, y se generaba en la rural un salón especial para aquellos innovadores, o sea, iban a exponer sus innovaciones
no podíamos tener mucho alcance, de modo que se hacía un desfile por la calle Libertador, no sé si lo recordás, Sí. y bueno, no teníamos mucho alcance, no superábamos las 20, 30 postulaciones. Con el objetivo de ir incrementando las postulaciones y de hacernos cada vez más federales, a partir de hace 3 años, te diría, se empezó a hacer de forma anual y llamar innovaciones de todo el país. Se incluyeron categorías como agricultura familiar, energías renovables, el IRAM pasó a formar parte del jurado, incluimos una disciplina, la de sistemas y normas de seguridad, que es muy importante, y además de las clásicas disciplinas agrícolas, digamos, siembra, cosecha, protección y mantenimiento, fertilidad, agricultura de precisión, que es algo que ha crecido mucho últimamente. Y bueno, si querés te puedo contar un poco por dónde viene la tecnología en cada uno. Seguramente vamos a tener más tiempo para hablar de eso. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido y le hayamos contado a la gente lo importante que es la tecnología y lo mucho que se está trabajando. Muchas gracias. Los esperamos el martes a la noche en Palermo. Bueno, ahí estamos y seguramente tenemos muchas más cosas para contar. Todo tiene que ver con la producción, que no solamente genera bioenergía, sino que también genera ese dinero que necesita la economía para seguir funcionando. Si de Silo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Bueno, hablamos de la producción y hablábamos de la economía y hablábamos de las políticas y de las cuestiones que impactan de lleno a la producción agropecuaria. Y cuando se habla de estas cosas parece que el perjudicado fuera el productor. Siempre tengo esa sensación de que el primer perjudicado no está ahí, porque el productor es el que tiene el dinero, es el que tiene su superficie de tierra y es el que ante la incertidumbre puede decir, bueno, yo invierto menos, ajusto acá, ajusto allá, ahora achico la frazada y entonces queda gente afuera. Esa gente afuera, ¿qué significa para la sociedad? Digamos, ¿no? En los últimos días, a partir del festejo del segundo lugar en el Campeonato del Mundo, lo cual es muy importante, estar entre los 10 es un logro, estar de ser uno de los 2, imagínense que se ha transpirado mucho para llegar hasta allí, había 32 equipos en pugna y más de 100 equipos que quieren clasificar, así que el lugar era más que meritorio. Sin embargo, cuando fuimos a festejar, mostramos la hilacha, y bien digo hilacha porque eran apenas unos pocos de los miles que se habían congregado. Sin embargo, nos preocupa la conducta social y nos preocupa esa agresividad, esa violencia que se va generando a partir de esta indignidad que vamos viendo, que nos va moviendo, que cada vez se nos va engrosando alrededor con gente que duerme en la calle, con sueldos que no alcanzan para que nosotros veamos el fruto del esfuerzo. Y eso genera violencia. Por eso convocamos a Gladys Adamson aquí, discípula de Pillon Rivière, nada menos, y que es rectora de un colegio que se dedica específicamente a estos tipos de posgrado. Así que cuénteme un poco cómo está viendo a esta sociedad, cómo está viendo nuestras conductas sociales. Por un lado, yo creo que hemos, desde el 2001-2002, que fue tocar, digamos, casi fondo, o por lo menos no sabíamos a dónde caíamos, yo creo que la sociedad se ha ido recuperando. Creo que hay un contexto internacional muy difícil, dos proyectos de política económica muy opuestos, muy extremos, uno que apoya al capital financiero y otro que apuesta al capital productivo, que tienen sus representantes nacionales e internacionales, digamos, ¿no? Podríamos decir el Fondo Monetario Internacional y los BRICS, o el Grupo de los 20. Pero yo creo que acuerdo con usted que la marginalidad, ese extremo, digamos, es un extremo de violencia latente, ¿no? O sea, cuando desde la psicología social
la felicidad humana está en la calidad de los vínculos humanos que uno mantiene. Cuando uno mantiene vínculos más fluidos, más respetuosos en cuanto a los proyectos múltiples que alberga una familia, estos vínculos se dan, uno experimenta bienestar. Cuando tiene buenos vínculos en el trabajo o en el club o con los amigos, no está inclinado a la violencia. Creo que cuando se produce una ruptura del tejido social, cuando hay una situación de exclusión, de marginalidad, acá hay un fermento, digamos, ¿no? Porque el ser humano necesita pertenecer a alguna porción de tejido social. Es gregario, digamos. Es gregario, por lo cual o puede adherirse a un grupo violento con tal de tener una pertenencia, Claro. puede adherirse a parte de un club, como son los Barras Bravas, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar fuerte de pertenencia, donde se lo requiere, se le paga, ¿no? O sea, es un Se lo necesita, sistema, digamos, se siente lo necesitado. Exactamente, y se siente demandado a un rol, a ejercer un rol violento, negativo, pero un rol al fin, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el tejido social de la Argentina ha sufrido, digamos, unos desgarros y unas rupturas donde tenemos algunas porciones que se han solidificado y otros que han quedado como más deshilachados. Lo que hemos digamos, visto, ¿no? se suele decir que tenemos nietos de subsidio, es decir, gente que ha visto a su abuelo vivir sin trabajar, a su padre vivir sin trabajar, y ellos son hijos que viven sin trabajar. Esto evidentemente gira violencia. Digamos, nadie quiere vivir de algo que no se gana, ¿no? Pensando en el futuro, ¿cómo se cambia esa situación? ¿Cómo ve usted eso? Se cambia con hábito de trabajo, se cambia con trabajo, se cambia con estudio, se cambia con escuela, porque la escuela, el colegio secundario sobre todo, es una gran escuela de ciudadanía. O sea, en la escuela y en el colegio se aprende lo que es cumplir un horario, lo que es una figura de autoridad, lo que son premios, los que son castigos, la integración, ¿no? Es cierto que a veces es dificultoso porque también hay situaciones de acoso, o sea, también muchas problemáticas sociales emergen allí, pero es el mejor lugar donde un niño y un joven puede estar, con todos los problemas que tenga. Muchísimas gracias. Gracias a Nosotros usted. nos encontramos la próxima semana, siempre tratando de encontrarle la vuelta y el pie a tierra a la cuestión del campo. En esta misma esquina, a esta misma hora y en este punto del dial.